tienen que ver con el funcionamiento judicial. Hemos invitado al abogado Julio Rodríguez, de vasta experiencia ante los tribunales y en la cátedra universitaria, para que nos dé su opinión sobre lo decidido ayer por la justicia. Doctor Rodríguez, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer para mí, don Fernando, ¿no? Y tiene usted razón, muchos temas que conversar. Muchos temas que conversar y lamentablemente no hay una prioridad puesta en la lucha contra la delincuencia porque estamos discutiendo de miles de aspectos procedimentales y de casos en los que hay errores manifiestos de los operadores de justicia, sobre todo en el caso de Betsy Chávez. Se hace un reproche severo de la parte del Tribunal Constitucional tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial. Correcto, a ambos dos, ¿no? Y digo yo que no hay tampoco una severidad extrema, ¿no? Porque si hubiese querido el Tribunal Constitucional, hubiese dado un paso más. Mire usted cómo califica el hecho. Lo califica como una detención arbitraria. Una detención arbitraria podría significar una remisión de copias al Ministerio Público para que inicie investigaciones por delito de detención arbitraria. O sea que el TC ha sido muy duro en la crítica, pero también ha sido cauto en entender que para ellos se trata de una arbitrariedad. Sin embargo, la norma tiene ciertos vacíos que son los que... ¿Cuál norma, perdón? La norma procesal penal. Ya, a ver, ¿cuáles son esos vacíos? Porque he leído una columna del constitucionalista Natalia Amprim que dice que esto es un caso extremo de una tendencia que se viene registrando. Es decir, que la Fiscalía abuse del tiempo y actúe al final del plazo de la prisión preventiva cuando quieren prolongarla. Correcto. Esto es verdad, hay una inercia, sí, como vemos en tantas otras actividades de nuestro país, lo estamos viendo ante el Jurado Nacional de Elecciones, trámites que se hacen a última hora y luego uno se queja. Exactamente sucedió, don Fernando. Y lo que pasa es que para mí la ley tiene, lamentablemente, una ausencia de determinación de plazos, porque dice que el fiscal, para solicitar la prolongación, lo debe hacer antes que venza la prisión preventiva. Pero no me dice cuánto antes. Bueno, pero es razonable deducir que hay que hacerlo lo suficientemente antes para que no suceda lo que sucedió acá, que la señora Betsy Chávez termine estando presa sin mandato. Pero usted es recontra optimista, don Fernando. Usted está pensando que los fiscales son razonables y ya lo sabemos que no lo son. Y por lo tanto se agarran de esta falta de rigurosidad en la norma y de establecer que el estándar de razonabilidad no puede ser simplemente que falten 5 minutos antes de que venza. Y que es lo que tristemente ha venido sucediendo. Y la pura inercia, la pura impuntualidad, el puro mal acostumbramiento, o hay aquí una mano negra que quiere victimizar a la señora Betsy Chávez, cosa que ella ya ha venido haciendo con mucho éxito, y favorecer de paso a Pedro Castillo. Mire usted, yo no llegaría a ese extremo de pretender que hay una mano negra detrás. Lo que sucede es que tenemos un ministerio público, como lo hemos conversado ya varias veces, en una crisis profunda desde todas las perspectivas. Pero hay muchísimos casos en los que han actuado con mucha precisión y mucha celeridad. La condena que ha habido sobre Toledo, bastante rápida el día de ayer, es una prueba de eso, ¿no? No, yo no diría que es bastante rápida. El caso de Coteo es el más antiguo de todos, comenzó antes que el Lavajato. Entonces tampoco ha sido tan rápida. Lo que sucede es que nos ha sorprendido que el juzgamiento se haya acortado. Pero claro, es obvio que se tiene que haber acortado porque los elementos de prueba a actuarse eran evidentes y claros. Las rutas del dinero, los colaboradores, Maiman estableciéndose, la adquisición de los bienes. Es un caso de lavado de activos perfectamente circular. Tengo todo. Entonces, es distinto en el tema de Chávez Chino. ¿Por qué? Quedemos un ratito con lo de Toledo antes de ir a Chávez Chino. Teníamos todo. Básicamente por las revelaciones que hizo Maiman, las confesiones como colaborador eficaz, y por la de los brasileños. ¿Cuál fue la fuente? No, la fuente más importante aquí fue seguir el dinero. Pero alguien tiene que datear. Sí, claro, no evidentemente. podemos hallar cuentas si no sabemos dónde está. ¿Por qué? Porque se comenzó a seguir el dinero porque irrumpió un expresidente en el Perú comprando varias propiedades que cuantitativamente no eran poca cosa, ¿no? Oficinas muy caras, de lujo, casa de playa,
pago de cabo de hipoteca en una vivienda en Camacho. Entonces, todo eso obviamente saltó las alarmas. ¿De dónde tiene tanto dinero para? Y ahí es donde la Fiscalía comenzó a agarrar y extender los hilos para poder identificar de dónde probablemente vendría ello. Y es por eso que van llegando a este círculo. Recuerde usted, antes de Maiman, cómo buscaba justificar Toledo estos pagos, señalando pues que su suegra había recibido una bonificación económica por el Holocausto, lo cual era absurdo. Entonces, y además vergonzoso. No, sí, vergonzoso. Totalmente. Entonces, mezclar el tema antisemitismo nazi con un tema penal, verdaderamente es un mal gusto. Y el dato dado por el responsable de bienes raíces que dice, acá Toledo me ha contratado y no me pagó la comisión que corresponde. Pero ¿cómo es posible que haya cometido tales errores que parece que estaba esperando que lo capturen, estaba dejando señales a la justicia? El no pagar la comisión de un agente inmobiliario es exponerse a la venganza de este señor, completamente comprensible, ¿no? No solo eso, sino que, como usted comprenderá, estamos ante un personaje que siempre ha pensado que pues, su discurso, ¿no?, de victimización como una persona proveniente de un sector extremadamente humilde que salió adelante y acabó estudiando en Stanford que fue profesor. Pero era verdad todo eso, eso es lo malo, que creímos en él y se le eligió para que haga reformas y hubo algunos resultados de ese gobierno, reunió buenos ministros y todo eso se echa por tierra con un comportamiento como este. No pagar la comisión de un agente inmobiliario, traer millones de dólares del extranjero que había escondido y que había hecho producto de la corrupción. Carruselear en varios países y varios paraísos fiscales para comprar acá bienes de lujo como si no se fueran a dar cuenta, ¿no? Sí. Es como si lo hubieran buscado. Yo creo que es el exceso de confianza, ¿no? Como yo siempre he dicho, creen que la borrachera de poder es eterna y por lo tanto sienten que no les va a pasar nada. Esta sensación de impunidad lleva a comportamientos tan absurdos y irracionales que permiten descubrir qué es lo que ha sucedido. Este exceso de confianza. Recuerde usted lo que le pasó a Al Capone, ¿no? Él no cayó por la presión que hacía, ¿no? Extorsiones, homicidios, él cayó por no pagar impuestos. Entonces, esa es la diferencia. De acuerdo. Vayamos ahora sí a lo de Betsy Chávez, que es el caso más complejo y menos esperado, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que lo que el Tribunal Constitucional ha decidido es correcto. Usted no tiene dudas. No tengo dudas, es correcto. No tiene dudas. Pero ¿usted hubiera pensado en esta salida antes de que se produjera esta decisión? Yo creo que... Nadie anticipó una cosa así. Sí. Pero yo creo que es correcto lo que hace. Es una interpretación pro homine la que hace el Tribunal Constitucional. Está poniendo por delante a la persona humana antes que a la persecución. Y eso es lo correcto en el Estado de Derecho. Y por lo tanto, el abuso, del cual hemos conversado también innumerables veces con usted, don Fernando, acá en RPP, del Estado peruano en general, a través de sus fiscales, de requerir prisiones preventivas y de jueces que otorgan prisiones preventivas sin respetar los estándares que ya la Corte Suprema ha dado, que es lo sorprendente. Sin duda. Ahora, permíteme hacer saber que hemos recibido hace un instante un documento que está en las pantallas del Poder Judicial citando para mañana, ahí está la hora incluso, las 5 de la tarde, la audiencia para ver el caso de la prisión preventiva a Betsy Chávez. Es decir, quizás esta liberación de la que se ha beneficiado sea de corta duración, porque vamos a ver cómo la audiencia se llevará a cabo mañana. Entre tanto, hemos recibido al doctor Benji Espinosa, que también es un abogado penalista, y que nos dará su opinión sobre estos temas. Hemos conversado en primer lugar sobre el caso Toledo. Aparentemente hay un vasto consenso de que todos los elementos estaban dados y sobre todo un comportamiento totalmente racional que le ha permitido sembrar prácticamente las evidencias ante los ojos de los fiscales para que fácilmente puedan obtener que se le condene. Si bien la condena ha sido menor que lo que la Fiscalía pidió, porque la Fiscalía pidió 16 años y meses y se le dio 13 y meses. ¿A qué atribuye usted esta clemencia relativa que ha tenido el Poder Judicial? Don Fernando, buenas noches. Buenas noches, doctor Julio. Buenas noches. Bueno, la Fiscalía solicitó 16 años, la Corte Superior le impuso 13 años y 4 meses.
básicamente porque lo que ha hecho es analizar las circunstancias personales de Toledo, el medio en el que se desarrolla, la edad, que debe ser un factor importante también, así que por eso es que le impone, digamos, esa pena poco menos concreta. que lo que pidió Un la poco Fiscalía. menos de lo que solicita la Fiscalía. Sí. Pero le dan la razón en todo el resto. Sí, claro, porque dice que hay delito y hay responsabilidad. Son los dos grandes temas que se discuten en un juicio penal. Si existe o no existe delito, si se configuran los elementos de lavado de activos, se ha dicho que sí. Y segundo, si es que Toledo y los demás coacusados son responsables o no. Y también ha afirmado esa responsabilidad. Ahora, no se ha condenado a la señora Eva Fenenburg, que tiene 98 años de edad y que vive, parece, postrada en Bélgica, es prófuga de la justicia, no por la edad, sino porque es objeto de un proceso de extradición. Quiere decir que la edad, aún tan avanzada como 98 años, no es razón para no ser juzgado. Aclárame usted. Exacto, porque hay una garantía que nadie puede ser juzgado en ausencia. Se necesita la presencia, la comparecencia física de los acusados para ser juzgados. Entonces, ¿qué se resuelve? Se resuelve básicamente reservar el juicio. O sea, te vamos a jugar, pero después. Pero es objeto de un procedimiento judicial. Sí, claro. La edad no tiene límites, debe ser un récord, ¿no? 98 años. No, definitivamente no lo es. No habrá visto en su larga carrera nadie de esa edad, menos mal. Seguro que no, Sí. pero no es ninguna restricción porque, a ver, sería peligrosísimo que nosotros tratásemos de ocultar la responsabilidad en un tema de edad, porque pues, esto sería, en esencia, la ventana para que todos aquellos que se sienten mayores de determinada edad comiencen a cometer delitos y se escuden en esa edad para generar espacios de impunidad. Por lo tanto, ahí eso no es admisible. Ojo, y esto es común, no es solamente exclusivamente propio de nuestra legislación. En todo el mundo occidental esa es la perspectiva que se mantiene. Por lo menos para cierto tipo de crímenes. He visto casos, Sí, claro, obvio. He visto casos en Alemania, gente de más de 100 años, juzgada por crímenes que se hallen en vinculación con el régimen nazi. Por ahí no hay ninguna complacencia. Señor Benji, habíamos estado hablando sobre el caso de Chávez, también queremos conocer su opinión, doctor Espinosa. ¿Cuándo previó usted que la justicia podía liberar a Betsy Chávez? Porque nos ha sorprendido. No sé si a usted también, señor Benji Espinosa. En realidad a mí no, porque el Tribunal Constitucional viene emitiendo pronunciamientos reivindicando la libertad y limitando el poder punitivo del Estado. Y lo que ha hecho es correcto, porque hay una mala práctica. El caso de Betsy Chávez pues, es elocuente, es un caso emblemático. Pero nadie lo mediático. decía, salvo ella y su abogado Noblecía, nadie lo decía. Ahora Claro. todos estamos de acuerdo en que ha sido una buena decisión, pero yo no he escuchado a ningún abogado, a ustedes tampoco, decirlo antes de que se tome esta decisión. Quizás temían meterle ideas a los miembros del TC, no lo sé. No, lo que pasa es que, ¿y por qué digo que este es en realidad un caso más? Claro que es un caso famoso. En el Perú se acostumbra, pese a que hay un calendario claro, en donde hay un primer plazo de prisión preventiva y un segundo plazo que es la prolongación o ampliación, la ley es muy clara cuando dice que el fiscal tiene que pedir la ampliación antes de que vence el plazo. Pero los fiscales Es un han poco entendido... vago, como nos ha dicho el señor Rodríguez. Claro, pero- Antes de que, sí, pero antes, ¿cuánto es? Unos minutos antes. Es que ese es el problema. Entonces, los fiscales, pues, muy pegados a la ley, creen que se satisface ese requisito presentando el mismo día, horas antes. En el caso de Betsy Chávez fue un día antes. El juez programa la audiencia después y decide cuando ya el plazo se venció. Ahora, hay un escenario interesante, ojo, ¿Pero es la don primera Fernando. vez que hay una decisión de este tipo? No, Que sepa. es más, en el caso Castillo también ha pasado. Y esto podría No, con repercutir en Pedro el caso Castillo. Sí, claro. A Pedro Castillo. Sí, claro. Sí. A Pedro Castillo le han prolongado la prisión días después de que se había vencido el plazo primigenio. En el caso de Rebelión también. En el mismo caso, donde a Betsy Chávez le prolongaron la prisión días después de vencido el plazo, ha pasado lo mismo con Pedro Castillo. ¿Y por qué nadie ha protestado por él? Es que Señor no, Rodríguez. no ha sido A exactamente ver, lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de Betsy Chávez que se diferencia del caso Castillo? No solo es que el pedido, ¿no?, formalmente cumple con el requerimiento de la norma de ser presentado antes de que venza, sino el problema es lo que sucede después. La ley es bien clara. Yo tengo que fijar audiencia durante los 3 días siguientes. Entonces, ¿cuál es la interpretación del Supremo Tribunal encargado de la investigación preparatoria? Días hábiles.
Pero un momentito, esas no son las reglas del código. Cuando se dice días, Es días. naturales. Calendarios. No puedo interpretarlos como días hábiles. Y a eso, ¿no?, justifica con la existencia de algunos problemas, ¿no?, organizacionales en esa época. Entonces lo acaba estirando hasta varios días más. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Mientras la audiencia no se cierre, se puede mantener a la persona aún bajo la restricción de la libertad. Había un criterio que interpretaba Aunque eso. la audiencia haya sido convocada varios días después del vencimiento. No, tiene que ser convocada dentro del tercer día que determinó la ley. En el caso de Betsy Chávez, fue convocada después del tercer día. Por eso está todo mal en el caso de ella. En el caso de Castillo se ha convocado dentro del tercer día natural. Ya. Entonces eso marca ya una Ahora, diferencia. después de la audiencia, pueden pasar varios días antes de que haya una sentencia. Sí, la norma dice que pueden resolver hasta dentro de 72 horas después. 3 días más. Pero ahí sí, al decir horas, se entiende hábiles. Calendario. No hábiles, Claro. 72 horas, ¿no es cierto?, que tienen que computarse escrupulosamente. No puedo extenderlo más. A ver, yo tengo una Benji Penoso. opinión distinta del doctor Julio Rodríguez. A ver, el Tribunal Constitucional, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, ha sentado un criterio que es plenamente aplicable al caso Castillo. Ha dicho, en el Perú, el pedido de prolongación de prisión se presenta antes y se resuelve antes. Esa es la regla. Eso no está escrito. En el caso, Eso no no estaba escrito. Es más, ha dicho que ese es un requisito implícito. Así lo ha llamado, requisito implícito en los pedidos de prolongación de prisión. Lo Entonces, que no es exacto, ¿no? Porque no es implícito. Con su no lo es, pero me parece una decisión correcta. Están añadiendo algo, están Claro. interpretando de una manera Ahora, creativa, digamos. vamos a ese criterio aplicado al caso Castillo. El criterio es pedido fiscal y decisión judicial antes. En el caso Castillo, el pedido fue antes y la decisión fue ¿Cuántos después. días antes del fin del plazo? El la pedido de primera Castillo ha sido, no tengo exactamente, pero me parece que han sido cerca a 2 días, muy cerca como el tema de Betsy Chávez, ¿correcto? Pero lo más importante que es que la decisión de prolongación es después. Entonces, repito, si aplicamos el precedente de Betsy Chávez a Pedro Castillo, se extienden plenamente sus efectos y Castillo sus abogados deberían haber presentado un habeas corpus y no presentar a partir del criterio del TC ¿Cuáles abogados? y un Porque ha jugador tenido más de 10, darle ¿no? libertad. Han habido bastantes Sí, abogados. varios. Y los ha expulsado a todos Sí, también. No sabemos bien qué golpe de Estado ha hecho contra ellos, pero no sabemos en este momento cómo se llama el abogado. He visto nombres por ahí, pero es el 10º creo que tiene. Ahora, yo quisiera que vayamos a los dos temas de fondo. Uno concierne el caso particular de Betsy Chávez. Hay una audiencia mañana, nos acabamos de enterar. ¿Qué posibilidades hay de que no se le imponga prisión preventiva o que los acontecimientos que ha sufrido ella, en donde el TC reconoce que ha estado detenida ilegalmente durante 8 días, es decir, que ha habido un faltamiento grave a un derecho fundamental a la libertad? ¿Qué puede implicar eso respecto a la decisión que la audiencia mañana prepare? Su opinión, Julio Rodríguez. A ver, estamos hablando de un pedido que tiene que estar fundamentado y motivado con razones estrictamente vinculadas a lo que la ley exige, ¿no? Y por lo tanto yo tendría básicamente, sin perjuicio de revisar la solicitud del Ministerio Público, entender que este pedido tiene que estar basado en que al día de hoy, ¿no?, al día de hoy, Betsy Chávez representa un peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad de prueba. Yo no voy a discutir ni quantum de pena porque el delito sobrepasa los 5 años. No voy a discutir verosimilitud de los elementos de convicción que la colocan como presunta interviniente en el delito, porque para mí también son clarísimos, sino que la discusión acá más importante, y como dice San Martín Castro, esa es la discusión medular, peligro de fuga o peligro de entorpecimiento. Criterios objetivos al respecto. No conjeturas, no subjetividades. ¿Cuáles son los criterios objetivos de que ella pueda querer fugarse? Y yo no los encuentro el día de hoy porque si ha estado presa, ¿qué criterio objetivo tengo el día de hoy? No puedo valorar lo que pasó ayer. Es decir, sí, ella ha estado presa ayer. Sí, bueno, pero antes de ser presa ha sido una Yo persona. tengo que valorar porque esto está sujeto a una cláusula que se llama rebus sic stantibus, la cláusula de reformabilidad o mutabilidad permanente. Es decir, yo tengo que como juzgador valorar permanentemente si la persona sigue representando un peligro de fuga. Entonces, ¿y usted cree que no? Yo no y entiendo. que en consecuencia es posible que no se le imponga una nueva prisión preventiva. Yo encuentro al día de hoy, no se ha mencionado algún tipo de detalle, pero yo no encuentro al día de hoy en qué puede basarse el fiscal para sustentar que hoy ella representa un peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad de prueba.
su opinión sobre este tema, que es crucial, porque si no hay peligro de fuga, probablemente no tenga prisión preventiva. Hay una diferencia. Cuando en su momento se requiere la prolongación de prisión preventiva de Betsy Chávez, no existía la sentencia del TC. Hoy existe. El juez Checkley mañana no puede ignorar lo que dice el Tribunal Constitucional. Yo creo, avisor o atisbo, que la defensa de Betsy Chávez lo primero que pedirá es la improcedencia del requerimiento, sobre la base del criterio del Tribunal Constitucional. Porque, ojo, si el Tribunal Constitucional... García puede estarlo escuchando, va a estar haciendo un trabajo gratis usted para él. No, pero es un trabajo finalmente jurídico, ¿no? Es un análisis estrictamente jurídico. Acá lo que hay que decir es, si el Tribunal Constitucional dijo que hubo 8 días donde Betsy Chávez estuvo detenida sin mandato judicial vigente y esa detención fue no solo ilegal, sino además arbitraria, entonces básicamente lo que tenemos es que, o sea, el tiempo ya pasó, el hecho arbitrario ya se consumó y en consecuencia no se puede retroceder el tiempo. Sí. Yo creo que el requerimiento es, en primera línea, improcedente. Y si analizamos el tema de fondo... ¿Improcedente por qué? Improcedente porque finalmente, o sea, el tiempo en que debió pedirse ya pasó. ¿Correcto? El tiempo en que debió pedirse ya pasó. Antes de Exacto, Cacao. antes del vencimiento del plazo, eso ya ocurrió. Y ocurrió por una negligencia compartida ¿Usted de la Fiscalía y el juez. ¿Está de acuerdo Pero con él yo- que la justicia se haya atada de manos? Yo no, porque ya venció el plazo? yo no he visto que haya sido un pedido de prolongación. Creo que el pedido es de prisión preventiva. No, es de prolongación, sí. Si es de prolongación, evidentemente no puede ser puede. admisible, Muy bien. porque ya no puede prolongar lo que ya dejó de estar vigente. Exacto. Por eso, si la Fiscalía presentó un pedido de prolongación, no se está metiendo un balazo al pie, sino toda la metralleta encima, porque tendría que pedir un nuevo pedido de prisión preventiva y sustentar la existencia del peligro. Prolongación, usted lo leyó. Sí, es prolongación. Claro. Así es Muy bien. prolongación, no. Muy bien, entonces vayamos al tema de fondo, que es el que más inquieta a quienes nos ven y oyen. El tema de fondo de rebelión o conspiración alternativamente, tal y como los textos judiciales dicen. ¿Por qué alternativamente? No se puede hacer los dos actos a la vez, uno y dos. Usted me parece que cree que no configura un delito en el caso del comportamiento de Pedro Castillo ese día de diciembre del año 22. Explíquenos por qué cree que no configura el delito de golpe de Estado, aunque la expresión golpe de Estado no existe en nuestra Constitución. Sí, claro. Es bueno partir de esa premisa. Sí. El golpe de Estado es una expresión para analizar en la ciencia política y en otras esferas, pero no en el derecho penal. En el derecho penal, ¿Por qué tanto candor? Porque se pensó que no habría nunca más eso, que no había que legislar, porque no éramos capaces de hacer golpe de Estado. Exacto, porque precisamente esa es la palabra, don Fernando, porque no se legisló. En el derecho penal la garantía más importante, una garantía antiquísima, Sí. inveterada y arraigada, es el principio de legalidad. Lo que Entonces, no está es escrito- delito lo que está escrito. Lo que no está definido no es delito. Exacto. Pero además, el principio de legalidad significa que nadie puede ser no solo procesado ni sancionado por una conducta que inequívoca y expresamente sea delito. Yo me voy a basar acá en un dictamen de un profesor muy reconocido que es Manuel Cancio Meliá, quien ha sostenido que cuando No es como uno... Zaffaroni y esos peronistas Zaffaroni es argentinos abogado que de tienen cierto Castillo. prestigio ante algunos, pero que realmente Claro, acá tiene un han dado interés una parcial, triste digamos. impresión, sí, bastante. Claro, Zaffaroni tiene un interés parcial porque es abogado de Castillo. Pero yo me refiero a Cancio Meliá, que además ha hecho un dictamen que me parece analizado de inicio a fin, bastante esquemático, bien fundamentado, en donde analiza si es posible hablar de la tipicidad de rebelión si es que los hechos, conforme a la acusación fiscal, se dieran por probados hoy. Si es que la lectura que hizo Castillo supone un alzamiento en armas bajo la tipificación del delito de rebelión. La conclusión es que no. Castillo no se alzó en armas. ¿Qué cosa es lo que hizo? Claro. Si no es hablar en su calidad de presidente de la República y de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para ordenar a quienes tenía el mandato sobre ellos a que cierren el Congreso y disuelvan el Poder Judicial. Claro. ¿Qué cosa es lo que hizo? Pedro Castillo finalmente lo que hizo fue leer un mensaje con un conjunto de disposiciones Sí. y órdenes que fueron desobedecidas. Por otras personas. Incumplidas, desobedecen. por Ya, supuesto. pero él las dio. No, por eso. Para que hablemos del delito, o sea, para que alguien, por ejemplo, en términos de tentativa empiece a rebelarse, tiene que empezar a alzarse en armas y no consumarse, porque la tentativa tiene una faz positiva que es yo empiezo a hacer algo del delito, empiezo a ejecutarlo, pero no lo consumo, que es la faz negativa.
En este caso, no ha empezado Castillo nunca a alzarse en armas. ¿Por qué no decir? Alzarse en armas Ajá. es algo que se puede decir de mí. Si yo capturo una ametralladora y ataco a los centros de poder. Pero el jefe de Estado, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no necesita llevar armas para dar órdenes respecto del uso de ellas. Para el delito de rebelión, sí. Para el delito de rebelión tiene que haber una concertación, una planificación, una coordinación, precisamente todo para el hubo, alzamiento ¿no? armado. Todo eso hubo. Y la prueba es que tenía un discurso perfectamente redactado por un colega suyo, sin ninguna duda. Hubo una coordinación previa. No Es sabemos que eso es lo que se ha Chávez, probado. Aníbal Torres. Es lo que se ha probado. Lo que tenemos claro todos, Sí. y es un hecho, me parece, irrefutable, es que había un discurso con una redacción, en fin, Sí. como quiera calificársele. Pero hubo eso, discurso. Sí. No más, hubo palabras. Pero no discurso actos concretos. es una orden. Es el jefe de Estado que anuncia decisiones. Cuando Fujimori dijo más o menos lo mismo en el año 92, se cumplió. Pero hizo él lo mismo que Pedro Castillo. Solamente que en un caso fue seguido por otros y en el otro no. Ahí está la Las diferencia. palabras son las mismas. Ahí está la diferencia, precisamente. Que en un caso se siguió, se obedeció, se cumplió, y en otro no. En el caso Castillo no. Creo que todos podemos estar de Señor acuerdo en Rodríguez, eso. ¿qué cosa piensa usted sobre estos Yo matices que pone? he leído el dictamen del profesor Canso Meliá, ¿no? Yo personalmente tengo una posición distinta, desde una perspectiva de análisis de tipicidad, que es importante. Lo que ha dicho Benji no está previsto en el tipo penal. El tipo penal es muy claro y muy preciso. El que se alza en armas para variar la forma de gobierno. Eso significa que la calificación que se hizo desde una perspectiva coloquial, mediática, pero no dio resultado porque se mantuvo el régimen constitucional, es irrelevante, porque es un delito de mera actividad. Lo que se exige es un alzamiento del armas con el objetivo de alterar el orden constitucional. Este concepto de alzamiento en armas, y esto Cancio Meliá se ha ido a una definición que, por ejemplo, no es la definición que se establece en el ámbito norteamericano, que es muy rico al respecto, dice, ya no puedo entender el alzamiento de armas como que el presidente agarra una bazuca o una metralleta y él mismo lo hace. Hubo en los Estados Unidos también una tentativa de golpe de Estado en el Capitolio sin armas, ¿ah? Sí. Con algunos cachos, algunos peludos, etcétera, pero no hubo armas de fuego, no se usaron, a pesar de que murieron algunos policías, ¿no? Sí, y entonces el concepto que se mantiene ahí es el concepto que está ligado a las competencias funcionales. El presidente de la República es capaz, de acuerdo a sus competencias, de instruir y ordenar a quienes tienen las armas para realizar un acto de esa envergadura. Sí, Lo tiene. ¿Lo hizo en su discurso? Sí lo hizo. Se configura. Es un delito de mera actividad. No necesito un resultado. No necesito que el orden constitucional se haya alterado. Y el tipo lo dice. Y es bien claro, el que se alce en armas para variar la forma de gobierno. No Señor significa Benji que la tenga que Espinosa, variar. sí. No significa que la tengan que variar, pero significa que tiene que verificarse el alzamiento en armas. Castillo alzó un papel en el que yo no estuve de acuerdo, por eso renuncié. Hasta hoy no estoy de acuerdo. Me parece que hizo mal. Me parece que además es una infracción a la Constitución. ¿Cómo califica? ¿Cómo Que es una define infracción a la Constitución. Una infracción a la Constitución. Claro, pero no delito de Pero rebelión. no delito. No delito de rebelión. La infracción a la Constitución ocasiona que a Castillo se le despoje del poder, deje de ser presidente. Pero ¿Bajo qué solo modalidad? Bajo la modalidad de una vacancia, que es lo que se hizo con él. Claro, ¿Qué modalidad? que además se hizo mal. Ya. Y ahí ese es otro punto. Ese es otro punto. Pero lo que yo digo es, mi posición es, Castillo cometió una infracción, sí, pero no al orden penal, sino al orden constitucional, que es distinto. Precisamente. ¿Y qué sanción tiene eso? ¿Qué sanción? Que deje de ser presidente, Bueno, pero conforme a los procedimientos. El debido proceso parlamentario, que no hubo. Contra Castillo hubo indebido proceso parlamentario. Señor Rodríguez. No tiene razonabilidad, vuelvo a repetir. Modernamente en el Estado de Derecho yo no voy a pretender cuál, ¿no? Medioevo, ¿no? Donde el rey... Más cerca del micro, por favor. Donde el rey salía con la espada y él era el que lideraba, ¿no? Todos los altercados a los estándares de determinado Estado y los encabezaba. Eso ya no es posible el día de hoy, porque lo que, vuelvo a repetir, se valora es la capacidad que tiene un jefe de gobierno, sobre todo en el estándar nuestro, en la Constitución, que él es el jefe supremo de Fuerzas Armadas y Policiales, y por lo tanto, lo que dijo ese día, para mí es clarísimo que se trata de la configuración de ese delito, conforme lo ha reconocido también la Corte Suprema, que ya ha establecido un criterio de interpretación de la norma. Por lo tanto, yo ahí coincido con lo que ha dicho San Martín Castro respecto a cómo debo concebir el delito de rebelión.
Y por lo tanto, para mí encuadra en los supuestos típicos. ¿Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el juez César San Martín? No, yo disiento respetuosamente la posición del doctor San Martín. Creo que no es una posición correcta por lo que estoy señalando. Específicamente de lo que dijo San Martín no le parece? En el tema de que, por ejemplo, en alzamiento armado puede haber lo que se conoce como una intimidación o una aflicción psíquica, o sea, entender una suerte de violencia psíquica para que califique eso como alzamiento armado. De ninguna manera. Pero ¿qué pasa si un criminal, de los que abundan ahora último, intenta atracar un banco con una arma falsa? Eso no es entonces un crimen con arma, pero es un crimen. No, pero es que vamos ¿Qué cosa a ver. quiere decir el uso de armas? Porque las armas en este caso dependen de la Fuerza Armada y de la policía, cuyo jefe es él y está dando órdenes. Pero es que Castillo era jefe supremo de la Fuerza Armada y la policía, eso no está en discusión. Sí. La discusión es, y vuelvo a traer el caso Fujimori, que hubo condena de rebelión, además, por penas muy bajas, que mira, a Castillo le están pidiendo 34 años, 65 millones de reparación civil. Eso lo ve la audiencia, eso lo ve la ciudadanía. Entonces, acá hay que ser muy claros. No, Fujimori nunca pudo ser juzgado por el golpe de Estado. No, me refiero por una a quienes razón fueron muy condenados. simple, que Chile no juzgó a Claro. Pinochet. Mal podía extraditarlo con ese cargo. No hubo limitación ahí. Nosotros tuvimos que quedarnos callados sobre ese tema. Pero me refiero al hecho y me refiero a las condenas que hubo en el momento. Pero ahora vamos al punto acá. El punto es, insisto, lo que tiene que verificarse es el alzamiento armado. ¿Hubo orden? Sí. ¿Alguien lo obedeció? No. ¿Hubo disposición? Sí. ¿Alguien lo cumplió? No. Para mí eso es muy claro. Algunas pequeñas formas prácticas de acatamiento tuvo impedir gente en algunos congresistas. Es ya pero finalmente, un acto, algo más que una infracción Pero constitucional. la prueba que entraron los congresistas y sesionaron es que lo vacaron. No, a ver, Y después lo detuvieron. A ver, pero el tipo penal no me exige eso. O sea, estamos buscando un resultado que el delito no exige. Y esta es la diferencia más elemental y más básica de teoría del delito. La básica de primer ciclo. Yo tengo delitos de resultado, por ejemplo, matar. Si yo disparo un arma y no le doy al sujeto, no lo estoy matando. Lo intenté matar. Simplemente configuro el delito porque yo exijo el resultado muerte. En este delito no exijo resultado. La mera actividad ya es delito. El solo hecho de alzarse en armas es delito. No tengo que conseguir el resultado de distorsionar el orden constitucional. Pero además, la cosa se le pone más cuesta arriba a los que quieren defender a Castillo, porque alternativamente la Fiscalía me dice, ojo, si no voy a poder acreditar la configuración de rebelión, voy a poder acreditar conspiración. ¿Y en la conspiración qué exijo? El tipo de conspiración es un tipo básicamente en donde yo me pongo de acuerdo con otros. La dogmática dice, es un acto superior de planificación delictiva que está por encima de cualquier plan del autor. Yo conspiro, ¿para qué? Y dice, para cometer rebelión. Entonces, ni siquiera tengo que haber realizado el acto de rebelión, sino conspirar con ese objeto. Sí, sí. ¿Qué cosa contesta usted eso? Porque es cierto que en los documentos siempre hablan rebelión o conspiración alternativamente, ¿no? La Fiscalía plantea un caso de rebelión consumada o de conspiración de rebelión. La conspiración para rebelión es un acto preparatorio criminalizado. Vamos hacia atrás, pero ojo. Pero para mí, ese planteamiento, ojo, que es lo que se conoce en derecho como calificación alternativa, es decir, juez, si no lo condena por esto, condénelo por esto otro, para mí demuestra la debilidad del caso. Porque si la Fiscalía estuviera convencida, voy con una sola tesis. Bueno, ese es uno. No, bueno, no. Eso es un no punto. Es debilidad, sino es cubrir todo el espectro de las posibles interpretaciones. Por eso. Es más bien de sabiduría jurídica, ampliar el marco de la acusación. Y de estrategia, ¿no? Porque los fiscales norteamericanos imputan varios delitos para, de esa perspectiva, asegurarse el resultado de éxito, ¿no? O sea, y eso no significa que están débiles, sino que están buscando cerrarle todas las puertas a la defensa con el objetivo de tener un caso de éxito. A mí no me parece debilidad. Finalmente, lo que yo interpreto como habilidad, lo interpretan como estrategia, pero en donde creo yo, que vamos a centrar el punto. Yo no digo que la rebelión origine el resultado. El problema que tenemos, y creo que el disenso está en que no hay alzamiento armado. Incluso en un delito de mera actividad, la actividad tiene que verificarse. ¿Y cuál es la actividad? Alzarse en armas.
Castillo no se alzó en armas. Con punto. armas en la mano. No. Pero ya no hay golpe de Estado así, ¿eh? Pero perdón, pero lo que nosotros estamos haciendo es especular. O sea, esto debió haberse sido hecho así. Pero lo que hay que parece- hacer es, a partir de los hechos, ver si encaja en el lanzamiento y no encaja. Ya, y lo que estamos conspiración- haciendo es estirar conspiración- la ley penal. Conspiración conspiración tampoco, ¿Por porque qué tiene no? que haberse probado un acuerdo. No hay acuerdo en el caso. Tiene La, que con- haberse la probado un la acuerdo. conspiración es Pero concertación, por supuesto. No hay conspiración. Manifiestamente hubo alguien que redactó ese discurso que leyó el señor y se lo pusieron en la computadora. Manifiestamente Betsy Chávez sabía perfectamente lo que estaba haciendo, tanto es así que guió a los periodistas de TV7 para que capten esto de la mejor manera. Es decir, hay por lo menos ella y otro abogado, probablemente Aníbal Torres, que sí participaron en esto, ¿no? ¿A eso no lo llama usted coordinación para conspirar? Para mí no. ¿Cuándo hay Para conspiración? mí no. ¿Cuándo hay No, conspiración? no, porque el acuerdo tiene que ser un acuerdo en donde se distribuyan roles, en donde se planifique lo que se va a hacer. Para mí eso no es suficiente. Se ha visto a Betsy Chávez, se ha visto, son imágenes que se ve a Aníbal Torres, pero la pregunta es, ¿dónde está el acuerdo? Además, te voy a decir una cosa Pero más. saben lo que estaban haciendo, ¿Cómo? estaban informados de lo que estaban haciendo, escucharon el discurso y ciertamente aprobaron. Y es difícil creer que no estaban informados previamente. Pero que ¿no? además, yo pregunto, Aníbal Torres, por ejemplo, no es ministro, era en ese momento asesor de Betsy Chávez. Sí, sí. Por ejemplo, y no está en la acusación el ministro de Defensa, que tendría más sentido, ¿no? O sea, No, digamos, pero- un caso de golpe de Estado en donde tienes al asesor supuestamente conspirando, no está el ministro de Defensa. Pero justamente ha podido querer omitirse todo rol de este ministro, el señor Bobbio, en ese caso, Obvio, exacto. por desconfianza de que pueda oponerse él, ¿no? O sea, que no aparezca el ministro de Defensa parece más bien algo prudente. Pero digamos, sería contrario a la esencia misma del ministro, ¿no? El ministro se designa por confianza. Entonces me dice, y además tenía poco tiempo, o sea, si lo designa por confianza, se supone porque confías en él, pero luego desconfías para cometer el delito, para mí Bueno, es una contradicción. Podría confiar en que no haya un golpe contra él, que seguramente el señor Bobbio se hubiera opuesto a eso, pero de ahí a que apruebe un golpe hecho por él, me parece una cosa diferente. El señor Bobbio creo que estuvo con el presidente ese día. Sí, estuvo. Creo Antes. que antes. Y ha sido como testigo, además. Ya. ¿Y qué Ha es lo ido que como dicho? testigo al ¿Qué juicio. es lo que ha dicho el señor Bobbio? Que él no sabía nada de lo que pasaba, ¿no? Ese es su testimonio. Parece algo Además, obvio. la designación de confianza de un ministro no está basada en que yo voy a confiar que va a delinquir conmigo. Eso es lo que está diciendo En algunos Benji. casos parece que se Bueno, cuenta en el con caso, eso. en el caso de Castillo no tengo duda que ha sido así con varios ministros, ¿no? Están fugados todavía varios ahí del régimen de Castillo, pero eso es absurdo. Yo llevo a alguien en que confío que va a realizar la función inherente al cargo, Ahora, no que confío que va a entonces, delinquir conmigo. Sí, es que he comprendido bien, señor Benji Espinosa. Su opinión es que no hay un delito, hay una No. infracción constitucional Así es. que debe ser sancionada con una inhabilitación y punto. Claro. El señor queda libre y algunos seguirán creyendo en él como una figura perseguida, que ha habido un golpe contra él y no de él. No, es que finalmente el tema del castigo de la población es otra cosa, eso finalmente se ve en las urnas, pero no podemos utilizar el derecho penal para reemplazar eso, de ninguna No, manera. ciertamente no. Pero si hay una actitud que resulte complaciente, como es la que parece suya. No. Sí, porque no hay una sanción real a él, simplemente una inhabilitación. No, pero es que Bueno, pero esa es una sanción, pues son distintos tipos de sanción. pero no es una sanción que lo afecte. No, y pero le además- quita el poder. no, y además, don Fernando, No es poca cosa. la concepción de Benji respecto a la conspiración también es una concepción que no se sujeta a lo que dicen pues, los tratadistas expertos al respecto, ¿no? Nosotros no tenemos una figura de conspiración individualmente general para todos los delitos. Los españoles la tienen, ¿no? Nosotros no la tenemos. Entonces tenemos... Ahí sí ha habido un golpe de Estado en el año 81, usted no habría nacido, Benji, Así es. con un coronel del ejército que entró disparando al Congreso Así es. y obligó a todos los congresistas a echarse al suelo, sí, claro. menos un comunista y Adolfo Suárez, creo, ¿no? Así es. No, un general Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo presente. Pero ahí sí fue un golpe de Estado como los que quisiera usted para que sea jurídicamente inapelable. Pero como con lo que está en armas en la nuestra mano. ley. ¿Ah? No. Es que como lo que está en nuestra ley, pues yo digo, en todo caso lo que hay que hacer es ampliar, o sea, considerar esa conducta, pero no, o sea, hoy, bajo nuestra legislación, eso es inadmisible. Es una posición que tengo. De acuerdo, no, sí, hemos comprendido y respetamos naturalmente, pero lo que usted sostiene contradice lo que ha estatuido el juez San Martín a título de la Corte Suprema. Por supuesto, y es una posición, repito, respetable porque lo dice el doctor San Martín, pero creo yo equivocada.
Muy bien. Hemos tomado nota entonces de las posiciones de ambos, que resulta de lo que ha pasado con Betsy Chávez y lo que pueda pasar cuando se proceda al juicio oral contra Pedro Castillo. ¿Hay una fecha para eso? ¿Tenemos alguna idea? Porque también corre el tiempo de la prisión preventiva de Pedro Castillo, ¿no? La prisión preventiva de Castillo vence en diciembre, el 7 de diciembre. Esto va a acabar antes. Y debería acabar antes porque, a ver, ya el se juicio agotó. oral puede acabar antes. Ya se acabaron los testigos. Ya se acabó la prueba. Y están en prueba De oficio. O sea que puede ser excepcional. condenado antes de fin de año. Sí, no, de todas maneras. Antes de fin de Es año. que ya están en la recta final, en realidad. Bueno. ¿No? Y además, el director de debates, en este caso, perdón, el presidente del Tribunal Especial es el doctor Neira, ¿no? Con mucha experiencia, con mucho manejo. ¿En eso concuerda usted? No, por supuesto que sí. Muy bien, quedan invitados entonces cuando hay una decisión sobre Pedro Castillo para ver si está de acuerdo con los argumentos que se esgriman y usted con la conclusión que obtenga en el Poder Judicial. En todo caso, muchas gracias por acá y por darnos un ejemplo de conversación con posiciones contrarias, pero muy alturadas y muy respetuosas de los argumentos de las personas que participan en un diálogo. Los agradezco mucho. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y pasaremos a otro tema crudo y duro, que es la economía, a propósito de la presentación ante el Congreso de una ley de presupuesto, de la misma manera que una ley de equilibrio financiero y de endeudamiento público. Y esto lo vamos a conversar con el economista y profesor universitario Jorge González.